Hola viajeros literarios, amigos de Atando Libros. El día de hoy estoy con Arturo Loera y bueno, vamos a platicar de este libro, Algunos sueños sobre el capitalismo, que ustedes cuando vean el libro, es muy chiquito, pueden pensar que es un tratado, es un análisis. Y bueno, vamos a platicar porque nos sorprendes. Vamos a hablar sobre poesía. Bienvenido, Arturo Loaera, a Atando Libros. Gracias por el tiempo y sobre todo también al Fondo de Cultura Económica, que siempre nos presta tiempo para hablar con sus autores. Bienvenido. No, muchas gracias a ti, Angélica, y a tu auditorio. Espero hablar correctamente el día de hoy. Sí, un poco de alergia o gripa por ahí. Sí, claro, con el cambio de clima y más acá en Chihuahua, que de repente sale el sol y luego sale el frío, pues está canijo, pero acá estamos. Sí, pues bienvenido. Pues me sorprendió un poco porque algunos sueños sobre el capitalismo nos presenta 5 sueños y alrededor de él muchas reflexiones. De repente es complicado, al menos para mí, entrarle a la poesía. ¿Cómo surge primero esta idea de hacer algunos sueños sobre el capitalismo, pero en poesías? Muy bien. La idea surge como tal primero de un reconocimiento y de un reconocimiento de nuestro contexto, ¿no? De un detenerse, observar y decir, este es el contexto en el que estamos. Y frente a este contexto capitalista salvaje de una hiperrevolución atroz, mi manera de enfrentarlo, aunque sea un poco entre la poesía, es precisamente detenerme a observar, ¿no? O sea, que de por sí el ejercicio poético es precisamente detenerse a observar en general. Frente al capitalismo es como una pequeña batalla ganada de decirle, por lo menos en este momento, no voy a ser parte, ¿no? Y voy a tratar de hacer otra cosa. Entonces surge como, incluso podría llamarlo, lo llamo una necesidad de detenerse, observar, discutir, siempre discutir, a mí, de discutir y de cuestionar, ¿no? Este contexto que a veces pasamos de largo o pasamos desapercibido, porque es el contexto del que estamos, ¿no? A fin de cuentas, y una de las mejores herramientas que tiene el capitalismo es precisamente ese sentido de evasión que nos proporciona, ¿no? A través de una pantalla, a través del consumo, a través de las redes sociales, ¿no? Que cada vez están más saturadas de anuncios que de contenido realmente pues, de valor. Y frente a eso, mi postura fue, me voy a detener, voy a cuestionar, voy a dialogar, voy a tratar de dialogar. Al fin de cuentas, la poesía es un diálogo y dialogar con otra persona que habla el libro en su momento y si esa batalla ganadita, por lo menos que es un poema, puede ser compartida, pues es doblemente un gusto, ¿no? Claro, Ese sería como el núcleo. claro, nos llevas a la reflexión en muchos de los poemas. Yo aquí, salud, mis Ujú. anotaciones, pero primero, ¿quién hizo la portada? Porque La sí es de llamar portada, la atención. sí, sí, la portada, de hecho, ya lo seguí en Twitter, de Axel Rangel García, es un ilustrador de aquí de México que ha participado también en algunas publicaciones internacionales, por lo que he visto de su trabajo. La verdad, cuando vi la portada, primero fue un choque como de decir, híjola, está algo saturada, pero después lo interioricé y dije, no, es que refleja Claro. perfectamente, refleja perfectamente lo que traté de compartir a fin de cuentas y estoy muy contento con el resultado, ¿no? Sí, Para porque quien lo pueda realmente, ver. perdón, te Sí. resume un poco los poemas, ¿no? Esta parte del consumismo que tú estabas hablando, habla del poder de la televisión, de los medios de comunicación. Y bueno, por aquí vamos a hablar un poquito, aunque no tenemos mucho tiempo, pero hay varios poemas que a mí me llamaron poderosamente la atención. El valor de la X. Ujú. Planteas, obviamente, a un chico, pues que está en una clase y hablas un poco, me parece, que de estas personas que son muy pragmáticas porque se basan todo en la ciencia. Ya lo hablaba yo con otro autor del Fondo de Cultura Económica que también tiene un cuento sobre las matemáticas y de repente nos haces o me hiciste sentir en este poema cómo de repente somos insensibles, pero también aquí hay una parte donde dice, el fascismo es un sueño intermitente y un insomnio de pasillos y museos. De repente y por casos que uno va viendo a lo largo de, pues, de los años y de los meses, la historia se muerde la cola
ya no es un efecto, esta parte del nacionalsocialismo, algo que se más bien vea en los museos como uno de tolerancia, como estos museos que hay en Alemania, ¿no? Que siempre están preocupados porque uno no olvide, sino está Ujú, volviendo a surgir desgraciadamente, esta corriente y uno a veces pasa impávido, ¿no? ujú. Como pasa de largo, se vuelve uno apático, normaliza estos hechos que vas viendo a través de los medios de comunicación y que de repente también hacen una poca de apología sobre el delito al Claro. presentarlos como de repente algo aspiracional, Ujú. ¿no? Es muy interesante lo que mencionas porque incluso es eso lo que quise, lo supiste interpretar a partir del poema, porque es preocupante. Incluso, te digo, a mí la literatura que me interesa es la que cuestiona, pero pareciera que ahora se están cuestionando otras cosas, porque poniendo el ejemplo en el caso de Alemania, se está cuestionando si el holocausto pasó o no, ¿no? Y eso parece pues un horror, ¿no? O sea, de cómo se puede estar cuestionando si el registro existe, si existen las pruebas, si existe la historia. Entonces es como responder también a eso. No nos vayamos tan lejos también en Europa, en el caso de Italia, que ya, o sea, ganó la presidencia con ideas muy abiertas que incluso creo que compartía Mussolini, ¿no? Y con ideas de vamos a defender a la familia y el núcleo y vamos a ir contra todo eso que se disfraza de derechos humanos. Para ellos pareciera que los derechos humanos son un disfraz, ¿no? Entonces, algo que se puede interiorizar al momento de observar es eso, es decir, pues es que el fascismo realmente nunca se ha ido, ¿no? Y parece que nunca se va a ir. Tratamos de hacerlo y en América Latina se está haciendo un gran esfuerzo por hacerlo y darle frente, pero el miedo latente a que siempre vuelva, como lo está haciendo en Europa, a partir de una crisis y una guerra, que se nos olvida a veces también que estamos pasando por una guerra con posibilidades, con posibilidades de crecimiento muy grandes, este, pues mi manera de enunciarlo, de compartirlo y de decirlo, pues es a través de la poesía, pero es un reconocimiento, me parece, te hablaba de una necesidad personal al principio, pero una necesidad personal que surge de que se vuelva que busca que se vuelva una necesidad compartida, ¿no? Decir, mira, 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 o sea, el fascismo nunca se ha ido, nunca. Y si este sistema en el que nos encontramos como el capitalismo es el que permite precisamente que ese entorno nunca cambie realmente, pues hay que cuestionarnos entonces las bases, ¿no? Claro, y en la parte casi final de este poema, antes de, porque la retórica es como parte azul del borrador que lo deshace todo, viene muy a cuento con el siguiente poema que dice, una ley es una ley, no es una rosa, y que viene a cuento también con estos momentos de estos últimos 3, 4 días que hemos visto como en una serie de la calaña más terrorífica que yo creo que Guillermo del Toro ni siquiera se hubiera podido imaginar y está siendo como muy puntual y muy actual estos dos poemas que tú hablas de esta parte de procuración de justicia, cómo se tuerce la ley para con otra ley tratar de tapar el hoyo. Exacto. Fíjate que ese poema, o sea, sí comparto en esencia lo que mencionas. El poema en particular de La ley es una ley, no es una rosa, surge de algo que pasó acá en Chihuahua, que creo que también ya está a nivel nacional, donde desde el gobierno dijeron, tienen derecho a manifestarse, pero antes van a tener que pedir permiso. Si no Mm. piden permiso, que creo que se ha visto en las últimas marchas, sobre todo en la Ciudad de México, pero me dio mucha, o sea, me detuve a releer el informe de gobierno del estado de Chihuahua, pero si no piden permiso están quebrando la ley. Y pues es que una ley amparada en otra ley no es nada, ¿no? Te voy a pedir permiso, pues no estoy jugando, no te estoy pidiendo permiso para salir a jugar a fin de cuentas, ¿no? Me estoy manifestando contra una realidad que no está siendo posible de atacar, ¿no? Y déjame dentro en el sistema burócrata, oye, me voy a manifestar el 2 de octubre, aquí está mi permiso, por favor, Sí, dame permiso, ¿no? Es como, pues no voy a salir a jugar a la pelota, ¿no? O sea, no voy a salir al parque para pedirle permiso a mi mamá. Entonces, ese poema surge en particular por esa semilla que fue esa cuestión del permiso en las marchas, eh, pero que pareciera que la obtención de justicia, en lugar de ser algo obvio, cada vez se vuelve más extraño, ¿no? claro, se vuelve Es un como, milagro, ¿no? se vuelve un milagro precisamente, o sea, es como, debería ser una obviedad, debería ser la normalidad,
claro, Y al contrario, parece la excepción, ¿no? De obtener justicia en este país. Y, y pues trato desde la poesía, te digo, señalarlo, criticarlo. Nunca dejo, trato de nunca, a veces me sale, a veces no, de no dejar el humor y la ironía por ahí, precisamente para que sea algo más compartido y también reírnos, ¿no? De la situación absurda en la que estamos, en el sinsentido en el que parece que nos encontramos, pero sin dejar de lado y sin olvidar que no deja de ser un sinsentido y algo ridículo incluso, ¿no? claro. Y pues estás hablando tristemente de algo muy, muy actual, ¿no? Y que también, pues viene a colación el segundo sueño sobre el capitalismo, donde estás hablando del consumismo, de cómo de repente no nos damos cuenta, Salud, que los medios de Gracias. comunicación, las redes sociales, lejos de a veces, yo lo he visto como periodista, lejos de abrirte los ojos, te van metiendo también en nichos de mercado, en perfiles de consumo y en estas cosas que tú, yo, a través de ser un influencer, te voy a enseñar qué es lo aceptable, qué es lo bueno y lo malo. Y estamos metidos en algo que ahora son estas vendetas, estas vendas, pero con nuevos ojos, más brillantes, más fulgurantes. Y tú aquí cuestionas, ¿no? ¿Qué tanto esta gente que se sale de la norma, dirían los que ahora andan hablando de la Matrix y todas esas cosas, Ujú, ¿quiénes son los que se salen de esta norma? No son mercado para poderse ser objeto de un patrocinio, de salir en redes sociales y ensalzarse como líderes de opinión, quien está haciendo una labor más allá de miren lo que tengo, miren lo que compro, o soy parte de este nicho de mercado, sino salirse de ese mercado. ujú, Realmente son personas que se pueden considerar parias y lo hablas en ujú. dos niños juegan fútbol con una botella de Coca-Cola, o sea, el símbolo máximo del consumismo, de esta vida rosa, pues están haciendo algo por ellos mismos, están disfrutando de la compañía, están saliendo de estar en las redes sociales y están practicando ejercicio. ¿Qué tan lejos podrán llegar si no Ujú. están alineados, Uf, no? claro, no, y es precisamente lo que mencionas, me llama la atención y lo complementaría con un pareciera, bueno, primero para que no se me olvide la idea, cuando dijiste ahorita desde tu postura de periodista, a mí me sorprende mucho entrar a ciertos portales, no digo que todos, este, porque son tantos los anuncios y los patrocinadores que tienen a los lados, en los banners y en los cintillos, que la noticia se pierde realmente, o sea, estás buscando el texto entre el anuncio y el video que te salió acá abajo Sí, y ciertas cuestiones que no te permiten realmente poner la atención que tú quisieras al texto. Yo hay veces que tengo que copiar la nota, algunos te dejan, otros no, y ponerla en un Word porque quiero leer solo el texto, no quiero estar viendo, no quiero estar viendo los anuncios como tal, ¿no? Entras a cualquier red social, lo que mencionamos ahorita, ya son más anuncios que cualquier otra cosa, entonces es un velo, que bien mencionas, pero un velo lleno de luz, ¿no? Estas luces de neón que nos ciegan. De hecho, traté de retratarlo de alguna manera también en un poema que también menciona Coca-Cola, pero de una manera más velada, el de la peluquería, que realmente salió de una visita a la peluquería y de un señor, de don Antonio, que tiene todo rojo, ¿no? Bandera de Suiza, Coca-Cola, gorras, Marilyn Monroe con fondo rojo también y demás, que es muy típico del ambiente de una peluquería, ¿qué te puedo decir? De los 50, 60, ¿no? ujú, Pero bueno, queremos y estimamos al buen don Alberto, entonces pues seguimos yendo ahí. De ahí sale, de ahí surge esa preocupación de estamos rodeados de esto, incluso hasta en una peluquería no me puedo zafar, ¿no? De la imagen, del contexto que me está rodeando y eso pues es muy interesante, no porque sea bueno, sino interesante desde condición de fenómeno, ¿no? Y con lo que mencionabas de creo que, bueno, antes de llegar también a los niños, algo que me preocupa mucho y que las redes sociales siempre, que me preocupa desde muchos años y creo que a muchos nos preocupa, es que pareciera que todos tienen más certezas que preguntas, ¿no? O sea, y a esto me refiero a que todo es blanco o es negro, o eres bueno o eres malo. Y yo siempre que llego a tener alguna discusión con amigos o con alguien en redes sociales, es como, oye, ¿y la escala de grises? ¿Sabes que existe una escala de grises para llevar al negro? ¿Sabes que existe una escala de grises para llevar al blanco? Que tenemos que analizar, ¿no? También no todo es blanco o negro. claro. Eso, y eso y eso parece olvidarse, porque es más fácil tener una certeza, ¿no? Equivocada o correcta, es como, no, esto soy y sácame de ahí, ¿no? ¿Y quién eres tú para sacarme de lo que pienso? Pues resulta que sí, porque tenemos que discutir, imagínate el mundo sin el diálogo, ¿no?
Eso por esa parte. Por el lado de los influencers me parece muy interesante porque bien lo señalas y creo, de nuevo, para mí es tan obvio que me resulta extraño que no sea obvio para los demás, ¿no? Porque el influencer te está diciendo, soy lo que soy por lo que consumo. Si quieres ser como yo, pues tienes que consumir esto. Miren, amigos, Nike me mandó los últimos tenis que tienen, wow, tienen esto, tienen lo otro, ¿no? Son cool, son lo de hoy. Si no los tienes, estás fuera, pero ¿fuera de qué? Y fuera de qué, fuera por qué, se vuelven estos parias, se vuelven estos dos niños que están jugando, que en lugar de haber comprado solo la Coca-Cola y tirarlo y, y lanzar ese PET al mar o lanzar ese PET a la tierra o a la calle, que no sirve absolutamente para nada, no, pues le dan otro sentido, otro significado y creo que esa es la esencia también de la poesía y de reconocer de, sí, tengo un producto capitalista, estoy inmerso en un contexto del que no me puedo zafar porque me volveré ese paria, pero incluso qué tal si como paria les doy otras utilidades y se trata de renovar y reinterpretar el mundo, ¿no? Yo creo que ese sería el camino que espero que esos dos niños de mi poema continúen. Es difícil, pero imagínate, sí, solo hemos hablado de dos, tres poemas y ya el contexto o sus múltiples interpretaciones nos llevan a muchos otros lugares. Ahorita ya estamos en Italia y en Alemania, entonces eso es la maravilla, eso es la maravilla de la poesía para mí al menos. Y la verdad es que creo que cumple muy bien, porque la verdad yo no leo mucha poesía, te soy honesta. De repente No, está nos bien. cuesta trabajo. Yo creo que por estas taras que traemos en la escuela, ¿no? De Sí. léete este y chútatelo y mándame el resumen. Y eso siempre lo digo en los lives de TikTok. De repente nos vas llevando así de la mano, porque ahorita estamos hablando de toda esta parte de los influencers, de esta saturación, pero a veces no es ni siquiera el miren, compré esto, tengo esto, es cómo se articula el discurso. O sea, un Claro. discurso a veces anodino donde carecen las preguntas y todos son afirmaciones, ¿no? El otro día alguien entró a mi live y se burlaba y me decía, ah, tienes 4 followers. A mí no me importa, Claro. porque la gente que está, esos 4 son gentes pensantes y estamos teniendo un diálogo. ¿Qué tanto se está cortando el diálogo? Y creo que tú también lo reflejas aquí, ¿no? O sea, el mariachi. Llegamos a un lugar y está saturado visualmente y auditivamente de desde el claxon, desde el ruido de la calle, desde cómo se están compitiendo los mariachis unos con otros para ganar clientela. O sea, cómo nos perdemos en todo eso, pero ya lo damos por hecho. Exacto. Fíjate que hace poco me surgió la idea, lo tenía como interiorizado, pero no lo exclamé hasta hace poco, al parecer. Puse la idea de si el capitalismo fuera un país, el ruido sería su himno nacional, ¿no? La poesía como contraste y como observación y silencio representa una trinchera desde donde pelear contra ese himno nacional que tiene lleno de ruido el capitalismo, ¿no? Eso como una base, esa idea te digo, como que la tuve durante el desarrollo, porque incluso sigo releyendo algunas cuestiones y le sigo sacando cosas, ¿no? El trabajo siempre existe ahí. Eh, y me perdí un poquito en la pregunta por esa idea. Recuérdame. Sí, ¿qué tanto Ah, de repente nos perdemos en todo esto y no tenemos como la posibilidad de reflexionar? ya. Porque eso lo haces latente en toda tu poesía, ¿no? Sí. No, totalmente. De hecho, ya recordé también algo que mencionabas al principio sobre que, pues sí, la poesía, o sea, yo no tengo problemas con que me lea, o sea, de hecho te agradezco, mira, es casi no leo poesía, te diría, pues hay mucha gente que no, y el reto es ese a fin de cuentas, ¿no? Pero haciendo un ejercicio de crítica, incluso al gremio, gran parte de la razón por que la gente no lea poesía es culpa de los poetas. Hay que aceptarlo. Si bien no toda, porque obviamente hay un sistema de distribución y de mercado, y volvemos otra vez al contexto, gran parte es culpa de los poetas porque creo que nos pasamos mucho tiempo en el Olimpo, ¿no? Ujú. A lo largo de los siglos y nos volvimos muy abstractos y muy grandilocuentes. Y si tú le preguntas a alguien cuál es su idea de poesía, te va a decir, pues que rime y hable de amor, ¿no? Y hay toda una tradición escondida que ni rima ni habla de amor, pero habla de cosas que son las que a mí me interesan en particular también y que trato de reflejar o retratar. Pero sí hay una parte de que es nuestra propia culpa que la gente no lea poesía como tal. Y muchas veces solemos ser
no sé si seamos los únicos, creo que no, pero hago la crítica a mi propio género en el sentido de que nos volvemos muy endogámicos, nos leemos entre nosotros y a veces solo se leen entre ciertos grupos o se leen entre ciertas esferas y salir de ahí o entrar ahí es muy difícil, ¿no? Entonces eso solo va permeando un poco más el sistema el ecosistema de lectura y hay que aceptar nuestro lado de responsabilidad. Claro que hay una responsabilidad por parte de otros sectores, ¿no? Eso también no hay que dejarlo de lado. Pero yo me gusta tanto dialogar y discutir que primero cuestionaría, porque la poesía en sí suele cuestionarse también muchas veces, primero nos cuestaría a nosotros qué podemos hacer nosotros desde acá para seguir transmitiendo pues algo importante realmente, ¿no? Te digo, a mí es muy importante que bajarnos del Olimpo. O sea, por eso este libro fue como mi declaración de hay calle, hay barrio, hay caos, ¿no? Claro. Y la poesía también sirve para retratarlo, no solo ahora, lo has hecho desde hace siglos, solo esa poesía de hace siglos, pues no está tan reflejada o no tiene el reflector encima como otros géneros, otras tradiciones, ¿no? Claro, Irene Vallejo decía en su libro, que lo acabamos de terminar de leer, El infinito en un junco, que no es libro, es un ensayo. El origen primigenio de la palabra era la parte de los versos, o sea, así se Uh -huh. transmitía la parte de la información de Uh pueblo -huh. en pueblo, ¿no? Pero de repente sí el estigma de es poesía, ay, es que no me puedo meter en la cabeza del autor, es que lo trepan, yo diría, ¿no? Hablando en Sí, ¿no? sí, sí, Lo sí, sí. trepan demasiado y es como solo para algunos eruditos el entender la poesía. Ándale. Y Uh creo que -huh. el acercamiento a tu libro, a este compendio de poesía, la verdad es que es muy afable. De repente sí te puedo decir, al principio empiezas a leer y dices, ah, caray, como que no le estoy agarrando la onda, ¿no? Pero les recomiendo que lo dejen maridar en su cabeza como un buen vino y ya Qué después bonito. viene la reflexión. Y bueno, traes otros poemas, pero me llamó la atención que después hablas del siglo de los lotófagos, que es este Claro. pueblo nombrado en la Odisea, Uh y -huh. aquí ya es como un viaje. ¿Por qué se te Sí. ocurrió cambiar un poco el tono ya en la mitad Uh -huh. del libro? En la mitad del libro. Fíjate que primero, yo siempre, al momento de la escritura, yo siempre me planteo diferentes retos, ¿no? De hecho, entre libros trato lo más posible de que un libro no se parezca al otro, ¿no? Para no encasillarme, ¿no? Siempre trato de buscar diversificarme en ese sentido. Y si bien, a eso voy, y si bien esta segunda parte del siglo de los autófagos es diferente en el tono de la primera parte de Los sueños del capitalismo, al momento de estar elaborando el libro, me fijé que para mí el loto simbolizó la perfecta metáfora sobre el capitalismo, sobre la herramienta que tiene el capitalismo, que es la herramienta que te digo de evasión, de evadir. Olvídate de la realidad, consume, ¿no? Sí, claro. Entonces el hecho de que cuando yo la releí, porque en una primera lectura universitaria, si quieres, no le puse la atención debida, cuando anduve releyendo la Odisea, ese fragmento en particular, que de hecho pongo en el epígrafe, fue como una revelación de decir, se están evadiendo de un mundo, se están evadiendo de eso, tienen la pérdida de la memoria, no recuerdan su patria, lo que dicen, no recuerdan la patria, no quieren regresar, solo quieren estar ahí comiendo luego porque están satisfaciendo una necesidad aparente, ¿no? Y entonces dije, claro, es que el loto es la perfecta metáfora del capitalismo como consumo, ¿no? De estos aparadores, de estas pantallas, de esto que nos tiene como caballos en una carrera que no sabemos ni siquiera dónde va. Eh, y con eso termino de, si bien sí es diferente en tono, la esencia o la idea o la obsesión incluso sobre seguir hablando sobre un tema, hablando sobre un mismo tema de una manera distinta, ¿no? Ujú. También desde otra perspectiva de tratar de abordar ciertos ángulos. Y ese fue el núcleo por lo que realmente sale esa parte, ¿no? Ya, me llama poderosamente la atención que menciones a la Odisea, porque también atando libros, Irene dice que la Odisea y la Ilíada son las bases estructurales para toda la sociedad, porque son manuales de construcción de barcos, son inspiración para todo mundo en un montón de cosas, no solo esta historia épica, no estas dos historias épicas. Y me llama la atención que tú lo menciones porque pues al final se comprueba lo dicho, ¿no? No, Claro. no está alejada esta historia de los tiempos actuales y siempre se le puede encontrar una nueva perspectiva o un motivo para a través de algún personaje escribir lo que has escrito aquí.
No, imagínate cuántos libros de filosofía no se han escrito con la Odisea de base, ¿no? O sea, el Claro. eterno retorno y demás cuestiones interesantes que son, fíjate, pareciera que Homero es más novedad que muchos de nosotros que estamos en la mesa de novedades, ¿no? Y eso es maravilloso después de tantos siglos. Claro, pero pues a veces uno pierde, ¿no? De vista este impacto de los clásicos. A veces uno los ve en la librería y dice, ah, bueno, tengo que leer cuando estás en la escuela, ¿no? Es el deber ser. Y de Ujú, repente ándale. vas creciendo y vas encontrando que ese clásico pues ha inspirado a otros y a veces te sorprende como el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ya estamos llegando casi al final de esta charla, que espero que te haya agradado la forma en cómo lo estamos platicando, porque a mí no Claro me que gusta sí. hacer pregunta y respuesta, se me hace súper aburrido. No, súper padre, la verdad me sentí muy, muy a gusto, te lo agradezco mucho, porque ya encontramos, me hiciste encontrar otras cosas que sigo viendo, te digo, un libro realmente no se acaba cuando lo acabas de leer, y eso pues, Claro, lo sabemos, ¿no? claro. Qué ¿Y a padre. quién o sea, a las personas que nunca han leído poesía, qué les recomendarías? ¿Con qué espíritu o con qué ánimo tomar tu libro y empezar a leerlo? Yo ya di mi tip. Muy bien, fíjate, la voy a dividir también en dos porque suelo dividir mucho las opiniones. Un amigo me hacía el comentario, desde la amistad, obvio, pero decía, oye, ¿por qué un nombre tan técnico, no? Pareciera que es, como mencionabas al principio, pareciera que es un tratado de ciencias sociales o de economía. Y le dije, qué curioso que me lo digas, porque en Twitter me topé con un maestro de economía de la UNAM que compró el libro, le gustó un poema, pero probablemente lo haya comprado por el título, ¿no? Entonces ya hasta con un primer acercamiento me acerqué a un maestro de economía y lo leyó y le gustó un poema y lo compartió en Twitter, ¿no? Ya eso es como, es un granito más de arena en esta trinchera que te digo, ¿no? Este, y partiendo de eso, la verdad, mencionaste como a quién se lo recomendaría, me dices, ¿O o qué le diría. qué le aconsejarías a la gente que tiene y se enfrenta a este libro? ¿Cómo llegarle? ¿Con qué ánimo? Mm, ¿Qué tip le darías? eh, no le haría un tip, le haría un comentario con una pregunta de hace poco que te dije ¿cuál es tu concepción de la poesía? Ah, por rima y habla de amor. No, toma, pum, le daría el libro. O sea, ok, muy bien, toma esto. Y me ha tocado con personas que me he tratado de acercar y digo, ¿cómo que esto es poesía? No, no sabía que eso también podía ser la poesía, ¿no? Claro, Entonces, yo llegaría con ese comentario de, ¿cuál es tu concepción? Esta. Ah, pues toma, ¿no? Y luego me dices, y luego platicamos claro. Y con bueno, eso. yo les podría decir que es una serie de poemas que te llevan a una reflexión no forzada, sino después de la lectura dejarla reposar un poquito y de repente retomar un poco de lo que te va dejando cada uno de estos poemas. Sabemos que vas a estar en la FIL, Guadalajara. ¿Nos puedes decir en dónde, cuándo y cómo para que la gente esté pendiente? Voy a estar en la FIL Guadalajara el 1 de diciembre en el Salón F del área internacional y creo que lo más padre y que incluso me gusta más es que no voy a estar solo, voy a estar también con Laura Sofía Rivero con su libro Dios tiene tripas y con Ah, Cristian Lagunas con su libro Encuéntrame afuera también de la misma colección y pues la verdad va a ser un gusto compartir con ellos. Entonces el 1 de diciembre en FIL Guadalajara en el Salón F del área internacional, si no recuerdo mal. perfecto. ¿Redes sociales o algo que te puedan, para que te puedan contactar? Fíjate que una de mis redes favoritas tristemente es Twitter porque me gusta que sea puro texto. Ya llegó Elon Musk, pero bueno, pues a ver qué vamos a hacer, a ver si migramos o a ver qué hacemos, pero sí es de mis redes sociales favoritas. Facebook casi no lo uso, Instagram menos, pero en Twitter, si les interesa, me encuentran como @Harturris o con mi nombre Arturo Loera, ¿no? Ok, Arturo Loera. Pues muchísimas gracias, Arturo. La verdad es que fue una experiencia para mí muy interesante Ay, muchas y gracias. como mi padre siempre decía, los artistas y los creadores son visionarios y este libro está en algunas partes muy vigente por lo que está pasando actualmente en la sociedad mexicana. Es un espacio para poder reflexionar de cosas que estamos viendo y no vemos y creo que pues te la puedes pasar muy bien. La verdad es que te agradezco y bueno, pues sobre todo el tiempo que nos has dado para platicar de tu libro. No, la verdad agradezco muchísimo tu lectura, me sentí muy, muy a gusto platicando contigo. En serio, gracias. Pues muchas gracias amigos. Recuerden que estamos en TikTok, en Face, en Instagram y en YouTube. Aquí van a poder ver la entrevista completa. Y como siempre, le agradezco al Fondo de Cultura Económica que siempre nos brinda este espacio para platicar con sus autores. Y recuerden, viajo
Atando Libros. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, hasta luego.